todos, sean bienvenidos a este video. Mucho gusto, me presento, mi nombre es María Camila Mieles Acuña y mi compañero de grupo es Luis Fabián Bustamante Romero. El día de hoy les venimos a hablar acerca de los 5 tipos de sentencias según su afectación en los textos legales. Básicamente tenemos que recordar que estas sentencias son decisiones tomadas por las altas cortes, las cuales se vuelven jurisprudencias. Propósitos más esenciales que estas sentencias nos invitan o nos ayudan a corregir, a sustituir, a interpretar e incluso a pedirle al legislador que reforme su ley o decreto. Y en este video les explicaremos brevemente los 5 tipos de sentencias de una manera determinada. Primero vamos a definir cada uno de los tipos de sentencias y para ejemplificar y que sea más comprensible al momento de ustedes visualizar el video, vamos a citar sentencias ejemplos de cada tipos o formas de sentencias, ya que como les mencionaba anteriormente son 5. Estas tienen propósitos distintos, es decir, son individualistas, a pesar de que su finalidad tiende a ser la misma. Para resumirles aquí un poco o hablarles un poco en la introducción, iniciaré yo hablando sobre el primer tipo de sentencia, que es el interpretativo estimatorio. ¿Qué es el tipo de sentencia interpretativo estimatorio? Esta es básicamente en la que las altas cortes consideran que normas son constitucionales si se interpretan de una manera, pero que si se llegasen a interpretar de manera distinta se consideraría inconstitucionalidad. Este tipo de sentencias tiene una característica específica, que es que impone una interpretación que la hace compatible con la Constitución, que dice básicamente que todos los jueces y sus providencias están sometidos al imperio de la ley. Esta sentencia, la Corte se cuestiona si la palabra ley se debería interpretar de manera cerrada, es decir, las leyes que expide el Congreso solamente, o si se debía interpretar de manera abierta. El ejemplo que citaremos para este primer forma de sentencia, que es la interpretativa estimatoria, es la C-486 de 1993. ¿Qué nos dice esta sentencia o qué pasa en esta sentencia en específico? Esta sentencia, la Corte examina el artículo 230 de la Constitución, es decir, todo el ordenamiento jurídico en general, incluyendo decretos, normas y reglamentos. La Corte no declaró inconstitucional el artículo, por el contrario interpretó sobre este. Interpretó que no se debe decir o no se debe hablar sobre la expresión ley, y que por el contrario esta expresión ley se debería convertir en norma jurídica, ya que todos los jueces están sometidos, en caso de lagunas, a recurrir a los principios generales del derecho y a recurrir a todas aquellas normas constitucionales o principios constitucionales. ¿Por qué tomamos esta sentencia como ejemplo? ¿O por qué es una sentencia de carácter interpretativo estimatorio? En primera instancia, la Corte declaró exequible la norma bajo una interpretación. En segunda instancia, la norma no se corrigió, solamente se hizo una jurisprudencia de carácter interpretativo sobre este artículo. Las sentencias interpretativas desestimatorias son aquellas en las que el tribunal declara la ilegitimidad de la norma analizada, pero desestima la demanda al sustentar una interpretación de la ley que la adecúa al texto constitucional. En esto, la Corte nos enseña la forma en cómo debe interpretarse la norma para que no sea inconstitucional, pues sería una interpretación en otro sentido. La sentencia C-836 del 2004, el demandante alegaba que el artículo violaba la Constitución al incluir normas que no correspondían propiamente a un plan de desarrollo, sino a unas regulaciones específicas del sector educativo y de demás sectores. Aquí la Corte Constitucional decidió declarar exequible la norma demandada, es decir, no encontró una inconstitucionalidad, simplemente rechazó los argumentos del demandante por considerar que, 1, la disposición impugnada
no desconocía los límites constitucionales del Plan Nacional de Desarrollo. 2. Las medidas cuestionadas guardaban esa conexidad con los objetivos generales del plan. Por lo tanto, no se presentaba una violación a la Constitución. En conclusión, el demandante perdió, la norma sigue vigente tal como está. ¿Qué hizo la Corte? La integra, no condiciona, solamente realiza una interpretación extensivamente de la norma. ¿Para qué? Para que ésta sea aplicada por los tribunales superiores, por los demás jueces, abogados, y que la ciudadanía tenga el conocimiento claro de la norma. Las sentencias integradoras o aditivas son aquellas en que la Corte encuentra que la norma es inconstitucional, va en contra de la Constitución, porque el legislador al momento de expedirla no tuvo en cuenta ciertos aspectos, ciertos requisitos que debió contemplar al momento de realizar la norma, dando como resultado que ciertos derechos o preceptos constitucionales se violaran. La Corte opta por invadir el área funcional del legislador y complementa a la norma para que ésta se ajuste dentro de un marco legal constitucional, corrigiendo ese error cometido por el legislador al momento de realizar la norma constitucional. Entonces entra la Corte Constitucional como ese salvavidas, como esa figura reguladora, modificadora, para sanear esos vacíos o esas lagunas que deja el legislador al momento de redactar la norma. Un ejemplo es la C-371 del 2000, donde la Corte revisó una demanda de inconstitucionalidad contra algunas disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, específicamente sobre el contrato de trabajo con las entidades públicas. Ojo, ¿por qué? Porque el texto legal no era claro respecto a la diferencia entre empleados públicos y trabajadores oficiales. Aquí el problema era determinar si las normas que estaban en el Código Sustantivo del Trabajo, al referirse a contratos laborales en el sector público, violaban la Constitución en sus artículos 123 y 125, por no diferenciar claramente quiénes eran empleados públicos y quiénes eran los trabajadores oficiales. Ahora, la Corte, es algo muy importante, no declaró la norma inconstitucional, sino que la condicionó, diciendo que esas disposiciones que estaban en el Código Sustantivo del Trabajo se aplican a los trabajadores oficiales, pero no a los empleados públicos, quienes se rigen por la ley y por los reglamentos. Entonces, es integradora porque la Corte no eliminó el artículo demandado ni lo declaró inconstitucional en su totalidad, sino que lo integró entendiendo un adicional que permite su aplicación de manera conforme a la Constitución. Ya va, ¿qué quiere decir esto? Que la norma, tal como estaba redactada, podía interpretarse de forma inconstitucional. La Corte la complementó con un sentido constitucional, que solo se le aplica a los trabajadores oficiales, más no a los empleados públicos. De este modo, preservó la norma, pero la ajustó al marco constitucional, salvaguardando todo lo que estaba allí en el Código Sustantivo del Trabajo, pero realizando las excepciones. Con esto damos por terminado este maravilloso tema en donde nos damos cuenta de la maravilla que pueda realizar nuestro sistema judicial colombiano de mano de las altas cortes, como en este caso la Corte Constitucional, que lo que busca es
obrar dentro del marco de la legalidad constitucional, sabiendo que es norma de normas nuestra Constitución colombiana de 1991. Gracias.